L'associació La Finestra Nou Circ nace a mediados de 2012. Uno de los objetivos y actividades centrales de la compañía ha sido la gestión y el desarrollo de proyectos de circo social. Nosotros llamamos circo social cuando utilizamos el circo no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta de trabajo en el ámbito social y en el ámbito de la juventud. El primer proyecto que hemos hecho de circo social ha sido Finestra Inclusiva. Finestra Inclusiva es un proyecto en el que 23 jóvenes en riesgo de exclusión y personas con discapacidad intelectual han creado y exhibido en diversas ocasiones un espectáculo circense. En este proyecto hemos colaborado con 4 entidades especializadas en el ámbito juvenil: Alter Valencia, en Patrais, Acollida, Iniciatives Solidàries, en Torrefiel, Centro de Día de la Malvarrosa, Adán Asociación y Asociación La Cambra, en Paterna. En cada una de estas asociaciones hemos constituido un grupo formativo. En estos grupos hemos impartido unas técnicas básicas circenses de clown, de acrobacias, equilibrios y malabares. Cada participante ha trabajado todas las disciplinas de circo para luego elegir cuál ha sido su favorita para especializarse en ella. Una vez todos los participantes seleccionaron y procedimos a la creación. Durante los meses de enero a marzo tuvo lugar esta formación y esta creación del espectáculo. Finalmente, el espectáculo fue estrenado en el Teatro Escalante el 9 de marzo de 2014. En este espectáculo tuvimos 23 jóvenes artistas en escena, actuando para casi 300 personas que teníamos de público. Posteriormente, el proyecto continuó con las actuaciones de los meses de abril, mayo y junio en la Feria de Primavera, en el Teatro Capri de Paterna, en la Fira Alternativa y en la Mostra de Teatre d'Alzira. En el mes de julio tuvo lugar el intercambio internacional con Nápoles. Bueno, las técnicas básicas que hemos trabajado han sido los malabares, técnicas de clown, sobre todo con ejercicios de calentamiento, acrobacias y equilibrios. Bueno, a nivel de malabares, sobre todo hemos trabajado con el plato chino, más como ejercicio de mantenimiento y de concentración, más que como el resultado en sí. Aunque muchos de los chicos lo han hecho al momento y lo podemos utilizar para sacar al escenario, es más el trabajo de concentración que les aporta a ellos que el resultado final, ¿no? Eso es un poco lo que se trabaja en estas clases. Bueno, sobre todo lo que más nos ha costado, no solo a ellos, sino a todos, ha sido el empezar el proyecto, ¿no? El que todos nos creamos que este proyecto se podía llevar a cabo de una forma regular y de una forma productiva. Eso es lo que más les ha costado a ellos y más nos ha costado a nosotros también desde el trabajo de pedagogo. Con los colegas a diario paso unas horas en el barrio y si no estamos juntos no importa, nos mantenemos en contacto a través del móvil y otros aparatos, como son los ordenadas, donde también pasamos buenos ratos. Lo más interesante del proyecto, sin duda, ha sido la convivencia con ellos. O sea, lo mucho que puedes llegar a aprender del día a día con ellos, lo que te sorprende, ¿no? Lo que tú realmente crees. Tú llevas un guión establecido y dices, estos chicos van a ser acróbatas, ¿no? Y acróbatas no hay ninguno, ¿sabes? Es decir, de repente son malabaristas. Claro, y esto es lo más interesante del proyecto, ¿no? Que tú crees o te montas un guión o te organizas unas clases para que tengan un resultado y ese resultado es totalmente diferente. Entonces, bueno, como profesor, la experiencia más gratificante es el cómo te puede llegar a romper los esquemas el perfil de estos chicos, ¿no? Eso es lo más interesante.
sobre todo la motivación por hacer las cosas. Sí, cuando ellos realmente se han sentido motivados y tienen ganas de actuar, que de hecho lo tienen, ¿no? Y llevamos 6, 7 funciones, vamos a hacer 2 o 3 más en estos momentos. Esa motivación, esas ganas, ¿no? Porque después de hacer la primera función yo les decía, pero ¿queréis actuar más? Pensando que la respuesta iba a ser no. Y vamos, o sea, lo que más desean ellos es salir al escenario y recibir un aplauso del público. Entonces, bueno, hemos incorporado la actuación como una parte de la pedagogía. O sea, y es muy gratificante. Bueno, pues chicos, a ver, ¿qué es lo que vais a hacer vosotros en la muestra? Acrobacia. Corto, ágil. Muy bien. Y bueno, ¿qué es lo que más os ha gustado aquí del proyecto de circo? Que estos 2 meses que hemos trabajado. Pues que sobre todo me ha ayudado a sumarme al escenario, a quitarme el miedo Y la vergüenza. y a hacer una cosa que aún no había hecho, probar cosas nuevas. ¿Conocíais el circo antes del proyecto? Sí, pero nunca la habíamos probado. Conocer, claro que lo conocemos, pero probar nunca lo he probado yo al menos. Bueno, ¿y qué más os ha sorprendido así de lo que es el circo, de cómo funciona por dentro? Pues en verdad yo creía que era todo muy fácil porque verlo parece muy fácil, pero no es tan fácil, ¿eh? Pero Tiene luego al mucha esforzarse y todo. Bueno, Kiko, ¿y qué has aprendido en el taller de circo? Con malabares. ¿Malabares? Sí. Ya Sobre sabía, todo. pero los hacía mal. Tienes ganas de actuar, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Porque estás nervioso o porque tienes ganas de que te vean? No, estoy más nervioso, me voy a cagar encima, tío. ¿Y ensayas mucho? La verdad es que sí. Sí, ¿estás ensayando mucho? Claro, O sea que te está motivando este taller. claro, Un montón, ¿no? ¿Qué has aprendido? He aprendido a ayudar a los compañeros, a esforzarme cada día más, lo que me gusta, esforzarme al máximo y dar todo de mí. He aprendido, aparte de ayudar a los compañeros, he aprendido a dominar la velocidad con el disco. Plato chino, hacer malabares. He aprendido también a estar con los compañeros a su ritmo. Súper importante. Estar con ellos en los buenos momentos y en los malos. Súper importante. Y cuidar de ellos. He aprendido mucho, me gustan los compañeros. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Me ha gustado estar con los compañeros y me gusta mucho lo del platillo. El disco y ayudar a la gente. Plato chino. Platos. Un poco de todo. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo destacaría especialmente de este proyecto un aspecto que a veces se tiende a obviar, pero que para mí es fundamental, ¿no? Que es el entusiasmo, la ilusión, la pasión, ¿no? Con la que tanto las personas que están participando en el proyecto como las personas que estamos detrás de la asociación Alter, que es una asociación que se dedica a trabajar con personas con discapacidad intelectual, pues estamos percibiendo de este proyecto. Pero además también creo que en el caso de los participantes de Alter, que son personas que están acostumbradas a convivir con la dificultad, el hecho de progresar en sus propias habilidades es algo que está
favoreciendo pues lógicamente su autoestima, ¿no? Y no lo está haciendo a la primera vez, ¿no? Porque el aprendizaje de este proyecto es que las cosas se pueden conseguir aunque no sea la primera vez, sino después de intentarlo una y otra vez hasta que al final se puede conseguir, ¿no? Entonces es un mensaje para nosotros muy importante, ¿no? Y luego pues el aspecto de integración con otros grupos, el poder participar en un proyecto común que, como ha dicho César, el 11, bueno, a partir del 8 al 11 de julio se va a plasmar en el viaje a Nápoles y en el Festival Internacional de Circo que tendrá lugar allí, pues para nosotros va a ser una experiencia de convivencia integradora, ¿no? En iniciatives solidarias, igual que en el Centro de Día de la Malvarrosa, trabajamos con chicos y con chicas, adolescentes, que por distintas circunstancias de sus vidas a nivel social y familiar, pues no han tenido una trayectoria escolar como la que tienen muchos de los otros chicos. Y bueno, desde estos centros intentamos ofrecer espacios de convivencia donde los chicos y las chicas se puedan relacionar de maneras distintas a lo mejor a como tienen en sus referentes, en los barrios, o pues para poder acompañar en esta transición que a veces es tan difícil y tan divertida y tan entusiasmada como es la adolescencia. Creo que ha sido una oportunidad muy bonita, por un lado para las entidades sociales y por estar en contacto también con una entidad social motivada porque es necesario incorporar otras cosas en los chicos y en las chicas, como la Finestra, que pues creo que al final hemos confluido en muchas cosas que nos ayudan a ver las formas de educar y las formas de compartir con los chicos y con las chicas igual. También lo que decía el compañero a nivel de los colectivos, y sobre todo porque ha sido una forma de darles la oportunidad a los chicos y a las chicas de conocerse en un espacio distinto. Creo que sin este proyecto pues quizá no se hubieran subido a unos teancos, no hubieran aprendido acrobacias, no hubieran participado de actividades como esta, o van a tener la posibilidad de irse de viaje. Entonces, pues agradecer a la Finestra que nos hayan invitado a esta aventura, y porque se lo merecen. Los chicos y las chicas se merecen que les podamos ofrecer estas oportunidades. Del 9 al 12 de junio ha tenido lugar la actividad transnacional, en que españoles e italianos nos hemos reunido en Nápoles. En Nápoles hemos preparado el espectáculo que va a ser exhibido en el Festival Arte in Mostra, organizado por la Asociación Distrarte en la Feria de Oltemare. Lo importante del proyecto, de todas maneras, no es el espectáculo en sí mismo, sino todo el proceso que ha servido para trabajar toda una serie de capacidades y todas las actividades que hemos realizado con los jóvenes para llegar a este momento. Fortalecer habilidades, autoestima, seguridad, trabajo en equipo, una proyección artística y sobre todo, en este caso, pues hemos tenido el regalo de poder hacer un intercambio en que jóvenes de ambos lugares se han podido conocer, trabajar juntos e intercambiar experiencias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Joel de Antigua Guayana. ¿De dónde eres? De Santo Domingo. ¿Y vives aquí en Nápoles? Tengo 3 años. Bueno, ¿qué es lo que has aprendido durante el proyecto? A jugar con el diablo, a jugar con las bolas. ¿Mañana vas a actuar? Sí, claro. ¿Y qué tal? ¿Estás nervioso? Un ching nervioso. Vale, ¿qué es lo que más te ha gustado del proyecto? Bueno, conocer más gente, a chicas, a conocer gente, nada, eso. ¿Después de verano te gustaría continuar haciendo circo? Pues claro, me gustaría. ¿Habías hecho alguna vez algo de teatro, de danza? Sí, ya yo lo he hecho. ¿Y circo? Circo, sí, pero hace tiempo. ¿Ah, sí? Muy bien, muchas gracias.
Hola, dinos tu nombre. Hola, me llamo Leslie Mora. Bueno, ¿qué has hecho a nivel de circo en el proyecto? Pues he hecho acrobacias a dúo con mi prima. Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado del proyecto, de estos 2 meses que hemos estado trabajando juntos? Todo. El viaje, las actuaciones, conocer a más gente a nivel internacional y pues eso, aprender nuevas acrobacias y figuras. ¿Ha sido un poco cansado, de mucha disciplina, de tener que estar siempre puliendo? ¿O siempre has estado divertida, siempre te ha gustado? Bueno, a veces un poco cansado, pero normalmente como a mí me gusta, pues ha sido divertido. Muy bien, ¿y las actuaciones qué te han parecido? Al principio muy nerviosa, después cuando salía al escenario pues tranquila y cuando me aplaudían pues alegre de que lo haya hecho bien. Bien, ¿y el viaje cómo lo llevas? El viaje, bien, he conocido a nueva gente, me gusta y estoy bien, contenta. Muy bien, muchas gracias. De nada. Yo soy Mariano Fiore, el director de la compañía Elefanti, el docente ahí del Circo Sociale aquí en Nápoles, del proyecto La Finestra Italia. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Yo soy malabarista hace tiempo, empecé hace 15 años, solo que ahora estoy empezando a dar clases hace unos años a los niños de los barrios un poco más difíciles de Nápoles, que es una ciudad un poco particolare. Questo progetto è stato molto importante per i ragazzi, per la canalizzazione delle emozioni e per lo stare insieme. Este proyecto ha sido muy importante para los chicos, para canalizar las emociones y para estar todos juntos en el grupo, para crear una mentalidad de grupo. ¿Habíais hecho algo de circo antes de este proyecto? Sì, è stato molto importante, lo vogliamo continuare con... No, Circo è il primo progetto e ringraziamo l'associazione La Finestra no Circo. Circo es un proyecto nuevo aquí para esta asociación, era lo que le faltaba, por eso ahí Pascuale hoy os dice gracias a vosotros para hacer unas cosas nuevas y que le gustó mucho, sea a los chicos que a los educadores también. Gracias a vosotros por compartir el proyecto con nosotros. ¿Os gustaría continuar haciendo circo después de verano en septiembre? Sì, speriamo sì che continuerà questo progetto anche a settembre. I ragazzi sono molto motivati e anche gli educatori Mariano e Fabio sono stati in grado di motivarli molto bene. Nos esperamos que en septiembre podemos seguir haciendo este proyecto porque los chicos ahí le gustaron mucho. Ahí él dijo que los educadores fueron capaces de que los chicos se apasionaban ahí al circo e tal. E speriamo che possiamo venire anche in Spagna. Esperamos que podemos seguir, esperamos de llevar unos de los chicos a España para seguir con estos proyectos. Nosotros esperamos también en octubre en Valencia. Muchas gracias. Bene, grazie.